Ya somos 2500 en esta bonita comunidad de este canal, Tus Clases de Finanzas. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Voy a hacer un pequeño video para platicarles un poco cómo ha sido mi experiencia en este trayecto de este casi año y medio en este canal. Y te voy a contar cómo ha sido mi experiencia cobrando por primera vez para YouTube. Se los voy a platicar porque esos ingresos no son únicamente míos, sino que esos ingresos son gracias a ustedes, gracias al apoyo que me han dado durante este tiempo. Quiero contarles un poco el propósito de este canal, quiero contarles un poco acerca de cuáles son los objetivos y por qué inicié con este canal. Este canal inicia cuando yo estaba en Perú en un intercambio. Yo soy de México, para los que no me conozcan, bueno, me presento, mi nombre ya lo deben saber, soy Daniel Tobar. Yo soy de México, estuve en Perú de intercambio en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si alguien me ve de ahí, saludos. Y en esa universidad me surgió la inquietud de comenzar a transmitir lo que yo sabía, porque siempre había la oportunidad de que yo pudiera ayudar a las demás personas para entender sus problemas o ayudarles con sus tareas, etcétera. Surge estando allá la inquietud de empezar a grabarme explicando temas, y así es como grabé mis primeros 2 videos, que fueron sobre la capitalización continua y sobre lo que son los instrumentos derivados. A partir de ahí, sin ninguna expectativa de que el canal comenzara a crecer, yo empecé a seguir subiendo videos. Al regresar a México seguí subiendo videos y seguí creándole el branding a mi canal y estructurando un poquito más lo que iba a ser Tus Clases de Finanzas. Todo se desencadenó gracias a un comentario. Recuerde su comentario. Si esta persona aún me ve, te mando un fuerte abrazo. Sus comentarios me empezaron a motivar mucho cuando empezaron a llegar. Cuando yo tenía menos de 200 suscriptores, me llegó un comentario que decía: qué infravalorado está este canal. Queriendo decir, bueno, que mi contenido era mucho más valioso para que solo 200 suscriptores lo vieran. Y a partir de ahí me empecé a motivar a continuar. Y bueno, nos aquí, que somos 2500 y sé que vamos por más, sé que vamos a lograr muchísimo más. Y bueno, te voy a contar cómo fue mi experiencia. Si tú llegaste a este video no porque seas suscriptor de este canal y simplemente quieres averiguar cómo es el proceso de cobrar y sobre todo cuánto se gana en un canal con 2500 suscriptores, voy a aclarar que estos son mis primeros pagos. Quédate, este es un canal académico. Es un canal académico y como tal, bueno, hay muchas diferencias con un canal de entretenimiento, con un canal de videojuegos o con un canal de comedia, que sin duda crecen muy rápido. Si bien la competencia entre esos canales es mucha, la verdad es que crecen más rápido. Hay gente que logra hacer su primer cobro en unos cuantos meses. Yo me tardé un año. Bien, te voy a poner las fechas. Yo inicio este canal en diciembre de 2019, básicamente inicios de 2020. Todo 2020 yo no generé ingresos. Te quiero comentar que los 2 principales requisitos para que empieces a cobrar en tu canal de YouTube: 1, tener por lo menos 1000 suscriptores, y 2, tener al menos 4000 horas de reproducción. Yo para finales para más o menos agosto, septiembre del 2020, yo ya había juntado mis 4000 horas de reproducción, pero no juntaba los 1000 suscriptores. La verdad empecé creciendo bastante lento, por lo mismo es un canal académico, más aparte es un canal de finanzas, entonces mi nicho se cierra un poco más, porque estamos todos los que son estudiantes y luego están los que son estudiantes de finanzas, entonces realmente es poco el mercado, mi mercado objetivo que va a ver mis videos. Bien, pero a ellos son los que estoy dedicado y los quiero mucho y yo trabajo para todos ustedes. Bien, entonces, justamente el 24 de diciembre fue mi regalo de Navidad del 2020. Yo llego a mis 1000 suscriptores, ¿sí? Me tardé todo un año en juntar 1000 suscriptores. O sea, todo ese año obviamente no me pagaron nada. Era lógico que yo iba a empezar ganando muy poquito dinero. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes 1000 suscriptores? En el momento que juntas ambas cosas, te puedes crear una cuenta de Google AdSense. De hecho, la cuenta te la creas desde antes. Ahorita vamos a meternos a mi cuenta para que vean. Y en el momento que cumples los 2 requisitos, te van a mandar un sobre a tu casa. Un sobre con un código que tienes que meter para poder cobrar por primera vez. Es un código como para verificar tu identidad. Ese código nunca me llegó. Lo puedes pedir creo que hasta 6 veces. Yo lo pedí las 6, jamás me llegó. Entonces, mis ingresos del mes de enero de 2021 no me los pagaban, los de febrero tampoco, los de marzo tampoco. Cuando llegamos a mayo, aún no me pagaban, pero ahí estaban mis ingresos acumulados. ¿Qué pasa? Me dice YouTube:
si no verificas tu dirección para final de mayo, te vamos a dejar de monetizar tus videos. Entonces yo me metí a soporte, empecé a buscar alternativas y había una alternativa. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque seguramente pondré en el título que mi NIP nunca llegó, y creo que es un problema que tienen bastantes personas que crean contenido en YouTube, que su NIP nunca les llega, el NIP para verificarte. Y bueno, te voy a explicar un poquito cómo solucioné ese problema. Te voy a dejar en la descripción un link. Ese link es el que permite solucionar este problema. ¿Por qué? Si el NIP nunca te llega, ojo, ya debes de haber agotado todos los intentos. Si el NIP no te llega, simplemente en ese link vas a meter tus datos de YouTube y un comprobante de domicilio que tenga tu nombre. Puede ser un extracto bancario, comprobante de luz, de agua, yo qué sé, pero que tenga tu nombre y la dirección que pusiste en Google AdSense. Y con eso me verificaron en menos de una hora. Y ya. Al día siguiente me depositaron el dinero atrasado de enero, febrero y marzo. Lo de abril lo cobré hasta finales de mayo. Bien, aquí está mi página principal del canal de YouTube. Quiero que vean, desde que yo empecé a generar ingresos, he generado 6,000 pesos de ganancias. Como ven, no es mucho dinero. Para todo aquel que cree que alguien que genera contenido académico gana mucho dinero, están equivocados. Un creador de contenido académico gana poco dinero. YouTube realmente castiga a los creadores de contenido académico porque su mercado objetivo no es muy amplio. Entonces, los anuncios que nos ponen realmente no son demasiados o no muy bien pagados. Esos son los ingresos que he generado desde enero 2021 que empecé a monetizar. Entonces, perdón, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Eso es el dinero que ha generado. Como ven, poco más de 1,000 pesos por mes. Bueno, si me estás viendo en otro país, 6,000 pesos mexicanos son aproximadamente $300. Estoy ganando aproximadamente 50, 60 dólares por mes. Quiero que vean cuánto gané, bueno, mis gráficos de ganancias. Por ejemplo, en mayo, cada mes obviamente voy ganando un poquito más. Quiero que aquí vean cómo han ido creciendo mis ingresos. En enero gané cosa de $30. En febrero cosa de 45 dólares. En marzo más o menos unos 65 dólares. En abril ya fueron más de 70 dólares y ahorita en mayo estoy ganando aproximadamente 80 dólares. Bien, ¿por qué les muestro esto? Porque no quiero que sea ningún secreto y no pretendo ocultarles nada, porque Tus Clases de Finanzas va a ser un canal transparente con todos ustedes, ya que fue gracias a ustedes que he llegado hasta donde estoy y que sé que vamos a llegar mucho más lejos, pero es gracias a toda la audiencia que me ve y a todos los que me han apoyado con sus comentarios que estamos ahora compartiendo este contenido. Quiero mostrarles aquí la página que les dejaré a los que también son creadores de contenido, pero que tienen problemas igual que yo con que no les llegue su NIP o su PIN. Es simplemente esta página, como ven, es su nombre, su correo y su código ID de Google AdSense. Y nada, aquí en donde dice elegir archivos, se subir un comprobante de domicilio. Aquí están las especificaciones que debe tener. Si gustas pausarle, ahí van a salir, ahí lo puedes leer. Y bueno, nada. Como ven, aquí están mis pagos en Google AdSense. El mes de mayo me pagaron, el 11 de mayo me pagaron todo lo acumulado de enero, febrero y marzo, que fueron en total 2,900 pesos, fue lo acumulado. Y el 24 de mayo me pagaron lo de abril, que fueron 1,440 pesos. Entonces, en general he recibido 2 pagos, pero me quise esperar a llegar a los 2,500 para tener un pretexto para grabar este video. Creo que está más que claro que yo no vivo de esto, yo no vivo de hacer videos. Yo trabajo, tengo un negocio, más aparte doy clases particulares. Aquí quiero hacer un paréntesis, en un próximo video explicaré por qué ya no doy muchas clases particulares, sobre todo si son individuales, porque he dejado de atender muchos clientes que me contactan pidiéndome servicios particulares. Eso lo explicaré en otro video. Solo quiero que quede claro, si ya llegaste a este video y en algún momento de la historia de este canal me has llegado a hacer una pregunta en un comentario, ponme en los comentarios si te la resolví, porque estoy seguro que he contestado todos los comentarios. Dedico suficiente tiempo de mi día a contestar comentarios. Cada vez que en un comentario me ponen un ejercicio que no saben resolver, me ponen una duda de algo que no saben interpretar, incluso si yo no lo domino completamente, lo investigo, pero les resuelvo. Siempre todos los comentarios. Ha habido comentarios que me toca escribir mucho texto
porque les resuelvo el ejercicio en los comentarios. Entonces, si eres uno de esos a los que te he resuelto un ejercicio en comentarios, que te he resuelto dudas importantes en comentarios, ya sabes, déjame un like. Y bueno, claro, si eres una persona que ha sido más tenaz y ha buscado mi dirección de correo, porque por ahí se ha filtrado varias ocasiones, y me ha escrito por correo para preguntarme dudas, ustedes saben que les recibo sus Exceles. Yo recibo el archivo de Excel donde me dicen, ¿saben qué? No le entiendo, y obviamente no les cobro por eso. He recibido muchos correos mandándome algún tipo de Excel que tiene algún error, que no saben qué está pasando, y yo les resuelvo su duda, les digo, mira, tu error está aquí, y les explico la duda y les resuelvo. Y por eso no les cobro, porque siento que yo trabajo ahorita para YouTube y para todos los que me ven, y no cobro porque me vean, obviamente. Es claro entonces que no vivo de esto, y por eso es que grabo videos pues no tan seguido como me gustaría. Me gustaría grabar videos, 3 videos por semana, pero por tiempo no me es posible. Quiero que quede claro también, para los que no sepan, yo estoy estudiando justo ahora una maestría en finanzas en el Tecnológico de Monterrey, en México, que es también donde yo me gradué de licenciatura en administración financiera. Y bueno, cabe mencionar que mi maestría no es muy barata, que digamos. Y bueno, todo el dinero que se genere YouTube, todo el dinero que genere el canal Tus Clases de Finanzas va a ir directo a los pagos de mi maestría. Realmente, como ven, no es mucho dinero. No puedo decir que estoy viviendo de eso en lo absoluto. Como ven, he ganado poco más de $300, que realmente no es mucho dinero, porque es lo que he ganado en todo el año y medio que he estado en YouTube. Yo sé que estas cifras pueden ir creciendo, pero también sé que no voy a llegar a lo que hace un canal de entretenimiento, un canal de videojuegos, porque su mercado es mucho más amplio. Bien, básicamente para eso era este video, para explicarle a las personas que no les llega su NIP, para que sepan cuánto gana un canal de YouTube con 2.500 suscriptores. Normalmente todos buscan cuánto gana un canal con 1,000 suscriptores. Yo en mi primer mes con 1,000 suscriptores gané cosa de 600, 700 pesos, no fue mucho dinero. Ya les mostré, mi NIP nunca llegó, pero aún así pude empezar a cobrar. Les agradezco muchísimo a todos los que han seguido viendo el contenido de Tus Clases de Finanzas. Voy a seguir trabajando para mejorar el contenido, para mejorar la calidad. No crean que se me acaban las ideas, porque ahora que empecé a subir algunos videos sobre consejos para invertir en GBM Home Broker, bueno, no quiero que piensen que ya se me acabaron las ideas para hacer clases de finanzas teóricas, claro que no. Simplemente muchas personas me suelen preguntar cómo invertir dinero, y la verdad es que yo no soy ningún experto en eso, sé un poco, entonces pues me dio por querer también compartir lo poco que sé. Esto se trata de compartir. Para mí Tus Clases de Finanzas es un lugar donde puedo llegar a compartir lo que sé para que a ustedes les ayude. No saben la satisfacción que me ha dado cada vez que recibo mensajes de Facebook, correos o comentarios de gente de varios países. Yo sé que este canal con 2.500 suscriptores ya ha impactado y ha ayudado en sus materias a gente de muchos países. Me han escrito personas de España, obviamente de Latinoamérica, de todos los países. No los menciono todos porque simplemente son todos. Porque sí, me han escrito de Brasil, me han escrito incluso de África. Una chica me escribió de Cabo Verde, África. O sea, el hecho de pensar que mi contenido ya está siendo visto en África, o sea, tan lejos, en lugares donde no hablan español, eso para mí me llena de una satisfacción impresionante. Tus Clases de Finanzas va a seguir, Tus Clases de Finanzas va a seguir creciendo, voy a seguir mejorando. Y bueno, todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que estoy estudiando en mi maestría, me ayuda a cada vez entregarte un mejor material. Yo soy transparente con ustedes, con mis ingresos, como les digo, porque todo lo que conseguí fue gracias a todos ustedes. Eso ha sido todo por este video. Espero que te haya servido, al menos que te hayan servido mis consejos, por si tú eres un creador de contenido o por si tienes el interés de comenzar un canal de YouTube. Ya viste lo que se gana, no se gana mucho si eres un creador de contenido académico, o bueno, tal vez es porque tengo pocos suscriptores, pero bueno, cabe mencionar, creo que esto debía de haberlo mencionado más al inicio, pero no se gana dinero por la cantidad de suscriptores ni por la cantidad de vistas. Esto es muy importante, debía haberlo dicho más al inicio. No se gana dinero por eso, se gana dinero por la cantidad de anuncios que se ven en tus videos. Es por eso que no influye la cantidad de suscriptores ni la cantidad de visitas. Obviamente, entre más visitas, pues más gente va a ver anuncios, pero realmente los ingresos son por los anuncios. Es por eso que un canal académico como el mío gana menos que un canal de entretenimiento, porque los anuncios son de otro tipo, menos valiosos, menos que a lo mejor pagaron menos por poner el anuncio. Bueno,
Ya viste cuánto gana un canal académico. Espero que se te hayan resuelto tus dudas. Y bueno, a todos los que me han apoyado, les digo muchas gracias. Les mando un abrazo muy afectuoso desde México, específicamente la ciudad de Querétaro. Y bueno, hasta cualquier parte del mundo. Un saludo a todos y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.